Dicen que en la prisión de Santa Lucía no hay amaneceres, solo cambios de turno. El sol entra a medias por las rejas oxidadas del techo y el aire se mezcla con el olor a cloro y sudor viejo. Allí, los días son todos iguales, salvo cuando algo rompe la rutina, y esa mañana algo estaba a punto de hacerlo. Pero antes de eso, si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal, porque lo que estás a punto de conocer es una historia que todavía resuena entre los muros de una de las cárceles más temidas de México. Ramiro Rivas, mejor conocido como El Güero, era el tipo de hombre que nadie quería como enemigo. Delgado pero fuerte, con tatuajes hasta el cuello y una cicatriz que le cruzaba la ceja derecha, había aprendido que el miedo era una herramienta más útil que la amistad. En Santa Lucía eso era casi una ley. Quien no infundía respeto no sobrevivía. Esa mañana, el Güero caminaba por el pasillo del bloque C con el torso desnudo, un cigarro mal liado colgando del labio y una toalla sobre el hombro. Silbaba una canción ranchera desafinada mientras los demás internos bajaban la mirada o se apartaban al verlo pasar. En su celda, dos hombres más jóvenes esperaban sus órdenes, atentos, como perros callejeros que han encontrado a su dueño. «¿Qué hay, patrón?», preguntó uno de ellos, apodado El Flaco, al verlo entrar. «Nada, compa. Hoy traen nuevo. Dicen que viene del sur», respondió Ramiro, dejando caer la toalla sobre la litera. «¿Y qué? ¿Le vamos a dar la bienvenida?», dijo el otro sonriendo con malicia. Ramiro soltó una carcajada seca. «Ya sabes cómo es. Primero que sepa quién manda. Luego vemos si sirve o si estorba». Afuera, el eco de los cerrojos anunció la llegada de los custodios. Un pequeño grupo de reos observó con curiosidad mientras traían al recién llegado, un anciano de cabello completamente blanco, la barba recortada y una piel curtida por el sol. Llevaba un uniforme un par de tallas más grande y sus pasos eran lentos pero firmes. «Nuevo ingreso, Eusebio Morales, pabellón C», gritó un guardia. El viejo levantó apenas la vista. Sus ojos, de un gris opaco, parecían observarlo todo sin prisa, como si midiera cada detalle del lugar. «Ahí lo tienen, su nuevo vecino», añadió el custodio abriendo la reja. El ambiente se llenó de murmullos. Algunos se burlaron, otros apenas sonrieron. En Santa Lucía, la debilidad se olía a distancia, y aquel anciano parecía ser presa fácil. Ramiro lo miró de arriba abajo con desdén. «¿Y este qué? ¿Nos mandaron al abuelo para cuidar el jardín o qué?», dijo en voz alta, provocando risas en todo el pabellón. Don Eusebio no respondió. Caminó con calma hacia una litera vacía, dejó su pequeña bolsa encima y se sentó. Ni siquiera levantó la mirada cuando el Güero se acercó a pasos lentos. «Oye, viejo, aquí hay reglas», le dijo Ramiro cruzando los brazos. «Nada de tocar mis cosas, nada de ocupar mi espacio y si quieres algo, me lo pides». El anciano lo miró apenas un segundo antes de contestar, con voz grave y pausada. «No vine a quitarle nada a nadie. Solo quiero dormir tranquilo». El tono fue tan sereno que descolocó por completo a Ramiro. Nadie le hablaba así, ni siquiera los custodios. «¿Dormir tranquilo?», repitió burlón. «Aquí nadie duerme tranquilo, abuelo. Aprende eso». Eusebio volvió la vista hacia su litera y no dijo más. Ese gesto, tan simple, tan silencioso, fue lo que más lo irritó a El Güero. Lo sintió como un desprecio. Durante el resto del día, el rumor corrió por todo el penal. Algunos decían que el viejo era exmilitar, otros que había matado a alguien de alto rango y por eso lo habían mandado ahí. Nadie sabía la verdad, pero todos coincidían en algo. Había algo extraño en su manera de mirar, como si nada le sorprendiera. Esa noche, mientras la mayoría intentaba dormir, Ramiro seguía despierto. Desde su litera, observaba al anciano sentado en el borde de la cama, inmóvil, mirando hacia la oscuridad. Había en él una calma que irritaba.
Una paz imposible en un lugar como ese. Al día siguiente, durante el desayuno, el güero decidió probarlo. «A ver, abuelo, tráeme la bandeja de allá», ordenó, señalando una mesa al fondo. Don Eusebio levantó lentamente la vista. «No soy su sirviente», contestó sin levantar el tono. El comedor quedó en silencio. Nadie se atrevía a hablar cuando el güero estaba de mal humor. Ramiro sonrió de lado, como quien disfruta de un juego antes de aplastar al rival. «¿Cómo dijiste?», preguntó acercándose. «Dije que no soy su sirviente», repitió el anciano con una firmeza que descolocó a todos. La bandeja de metal cayó al suelo con un estruendo. Ramiro lo empujó con fuerza contra la pared. «Mira, viejo, aquí el que manda soy yo», gruñó, sujetándolo del cuello. Pero en un instante, antes de que nadie entendiera lo que pasaba, el cuerpo del anciano se movió con una precisión imposible de seguir. Un giro, una presión en la muñeca, un leve movimiento del hombro, y el güero cayó al suelo de espaldas, con el brazo torcido y la respiración cortada. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el jadeo de Ramiro, tratando de recuperar el aire. Eusebio lo soltó, dio un paso atrás y murmuró: «Te dije que no me molestaras». El comedor entero quedó congelado. Algunos internos bajaron la mirada. Otros fingieron no haber visto nada. El viejo recogió su bandeja, la colocó en su mesa y siguió comiendo como si nada hubiera ocurrido. Cuando los guardias llegaron corriendo, nadie habló, nadie explicó. Todos sabían que en Santa Lucía el silencio era la mejor forma de sobrevivir. Esa mañana marcó un antes y un después. El güero no volvió a silbar. Pasó los días siguientes en silencio, con el brazo vendado y la mirada perdida. En el fondo, algo en su interior se había roto. No solo el orgullo, también la certeza de que era invencible. Mientras tanto, don Eusebio se convirtió en un enigma. Nadie se atrevía a hablarle, pero todos lo observaban. Cuando pasaba por los pasillos, los grupos se abrían sin que él dijera una sola palabra. No tenía guardaespaldas, no formaba parte de ninguna banda y, sin embargo, nadie lo tocaba. Una tarde, un custodio veterano lo observó desde la garita y murmuró para sí mismo: «Ese viejo no es cualquiera, tiene los ojos de los que han visto guerra». Y no se equivocaba. Detrás de su calma había años de disciplina, de pérdidas y silencios. Había vivido cosas que no se contaban ni siquiera en confesión. En los días siguientes, las jerarquías dentro del pabellón comenzaron a cambiar. Algunos presos que antes seguían a El Güero empezaron a acercarse al anciano en busca de consejo o simplemente para escucharlo. No pedía respeto, pero lo inspiraba. Una noche, mientras el penal dormía, Ramiro se levantó de su litera. Caminó hacia la del anciano y se detuvo frente a él. «Viejo», murmuró. «¿Qué eres tú?» Eusebio abrió los ojos despacio, sin sorpresa. «Solo un hombre que ya peleó demasiadas batallas», respondió. Ramiro lo miró unos segundos en silencio. Por primera vez en su vida bajó la cabeza. Desde ese día en Santa Lucía nadie volvió a dudar de quién merecía respeto, no por la fuerza, sino por algo más profundo, algo que no se podía imponer con violencia. Y aunque el penal siguió siendo el mismo infierno de siempre, algo había cambiado para todos, incluso para el güero, que había aprendido la lección más dura de su vida. Hay hombres que no necesitan gritar para imponer su poder, porque ya vencieron al miedo hace mucho tiempo. Los días siguientes al incidente del comedor trajeron un silencio nuevo a los pasillos del penal de Santa Lucía. No era el silencio del miedo habitual, sino uno más denso, más curioso. Los internos caminaban despacio, observando al anciano con una mezcla de respeto y desconcierto. Aquel hombre, que había llegado con paso cansado y mirada tranquila, se había convertido en una leyenda en cuestión de horas. El rumor se extendió como fuego. Algunos decían que había sido instructor de las fuerzas especiales,
otros que era un excomandante que había desaparecido después de una misión fallida. Pero nadie tenía pruebas, ni siquiera los custodios. En la celda 37, Ramiro el Güero Rivas seguía con el brazo vendado y la mirada perdida. Desde que don Eusebio lo había derrotado frente a todos, no había vuelto a levantar la voz. Pasaba las horas sentado, fumando, mirando hacia la reja sin decir palabra. Los que antes lo seguían, ahora lo observaban con lástima. Una tarde, el flaco, su compañero de celda, rompió el silencio. «Patrón, ¿va a dejar que el viejo lo humille así?», dijo en voz baja. Ramiro no respondió. Seguía mirando hacia la pared. «Todos dicen que ya no manda usted», insistió el flaco. Ramiro soltó una risa breve, amarga. «¿Y tú lo crees? Yo... no sé, pero la banda anda inquieta». «Déjalos, que digan lo que quieran», respondió, con un tono tan sereno que sorprendió al muchacho. Era como si algo dentro de Ramiro hubiera cambiado. Aquella derrota no solo lo había herido en el cuerpo, sino que había abierto una grieta en su orgullo. Una grieta por donde empezaban a filtrarse preguntas que nunca se había permitido hacer. Esa misma noche, cuando el penal quedó en penumbra, el Güero se levantó sin hacer ruido. Caminó hasta la celda del anciano, que estaba despierto, sentado en el borde de su litera como de costumbre. «Necesito hablar contigo», dijo Ramiro, en voz baja. Eusebio levantó la vista sin sorpresa. «Habla. ¿Quién eres tú? Nadie se mueve así, nadie pelea así», preguntó el joven con una mezcla de respeto y rabia. El anciano guardó silencio unos segundos antes de responder. «Fui muchas cosas, muchacho. Soldado, instructor, enemigo de los que decían ser mis aliados. Pero sobre todo, fui un hombre que se cansó de obedecer órdenes injustas». «¿Y por eso estás aquí?», preguntó Ramiro. Eusebio asintió lentamente. «Por eso y por lo que vino después. Cuando uno se rebela contra el poder, tarde o temprano termina encerrado, aunque tenga la razón». El joven lo observó con atención. Por primera vez, no vio a un viejo débil, sino a alguien que había sobrevivido a un mundo más cruel que el suyo. «Yo no te odio, Ramiro», continuó Eusebio. «Solo te vi perdido. Confundes respeto con miedo, y eso, tarde o temprano, te destruye». Ramiro apretó los puños, pero no respondió. Se quedó allí, de pie, sin saber si estaba más enojado con el viejo o consigo mismo. Finalmente dio media vuelta y regresó a su celda sin decir nada. Al día siguiente, un suceso inesperado rompió la rutina del penal. Durante el conteo matutino, uno de los internos del pabellón B intentó escapar, aprovechando un descuido. Los guardias lo atraparon a tiros en el patio y la tensión se extendió por todo el recinto. En Santa Lucía, cada intento de fuga significaba castigos colectivos, requisas, golpes, hambre. Esa noche, el director del penal, un hombre de mirada fría llamado Ortega, ordenó un encierro total. Nadie saldría de su celda hasta nuevo aviso. En medio de la oscuridad y el calor, los murmullos se multiplicaron. Algunos reclusos comenzaron a pelear por migajas de comida. Otros gritaban a los guardias pidiendo agua. Pero don Eusebio permanecía en silencio, sentado en el mismo lugar de siempre. Fue entonces cuando Ramiro lo observó de nuevo. El anciano no parecía perturbado por el caos. Su respiración era constante, sus ojos fijos en la nada. Y de pronto comprendió algo. Esa calma no era debilidad, era control. «¿Cómo haces para no volverte loco aquí dentro?», preguntó Ramiro desde su litera. Eusebio tardó unos segundos en responder. «No pienso en lo que no puedo cambiar, solo en cómo reaccionar a lo que sí puedo», contestó con serenidad. «Yo no puedo», admitió el joven bajando la voz. «Todo me da rabia, siento que si no me impongo, me pisan». El anciano lo miró con compasión. «Te equivocas, muchacho. No se trata de imponer, se trata de resistir.
Esa frase quedó suspendida en el aire, como si algo profundo se hubiera revelado. Ramiro no dijo nada más, pero esa noche no pudo dormir. Por primera vez en años sintió vergüenza. Los días se hicieron más largos con el encierro. El calor dentro de las celdas era insoportable y los guardias se limitaban a arrojar cubetas de agua tibia de vez en cuando. Sin embargo, mientras algunos perdían la cabeza, Eusebio comenzó a enseñarles a respirar, a controlar el cuerpo y la mente. Lo hacía sin pretensiones, con una paciencia que sorprendía a todos. Cierren los ojos, escuchen su respiración, no la fuercen, decía en voz baja. Al principio lo tomaban como un loco, pero poco a poco los internos del pabellón C comenzaron a seguirlo. En cuestión de días, el bloque más violento del penal se volvió el más silencioso. Los guardias notaron el cambio. Algunos se burlaron, otros se inquietaron. El subdirector del penal, un hombre corpulento llamado Cárdenas, lo comentó con el director Ortega una tarde. «Ese viejo está calmando a todos, jefe. No sé si eso es bueno o malo. Ningún preso me da buena espina cuando logra influir en los demás», respondió Ortega sin apartar la vista de los reportes. «Manténlo vigilado». Y así lo hicieron. Cada movimiento de Eusebio era observado. Pero el anciano no hacía nada fuera de lo común. Solo hablaba, enseñaba, escuchaba. Su poder no estaba en los puños, sino en la manera en que transformaba el ambiente. Una noche, cuando ya todos dormían, Ramiro escuchó que el anciano rezaba en voz baja. No pedía por sí mismo, sino por los que aún no entienden. Aquellas palabras lo desarmaron. Al día siguiente, durante la hora de limpieza, uno de los custodios, el más abusivo del turno, empujó a un interno sin motivo. Era el mismo guardia que solía disfrutar humillando a los reos. Ramiro, que barría el pasillo, apretó los dientes, dispuesto a intervenir. Pero antes de que diera un paso, Eusebio se adelantó. «Oficial, ¿puedo decirle algo?», preguntó con respeto. «¿Qué quieres, viejo?», gruñó el guardia. «No todos los que están aquí son culpables. Algunos solo fueron más pobres que otros». El guardia lo miró con rabia, pero por alguna razón no respondió. Dio media vuelta y se marchó. Los internos quedaron en silencio, asombrados. Después de eso, Ramiro comenzó a seguirlo en todo. Lo ayudaba a repartir comida, lo escuchaba durante las noches. Sin darse cuenta, el matón más temido del penal se había convertido en su sombra. Una tarde, mientras limpiaban el patio, Ramiro le dijo en voz baja: «Don Eusebio, yo le debo una disculpa». El anciano sonrió apenas. «No me la debes a mí, muchacho, te la debes a ti mismo». Esa respuesta tan simple lo golpeó con más fuerza que cualquier golpe recibido. Por primera vez en mucho tiempo, Ramiro sintió ganas de cambiar. Pero el sistema no perdona las transformaciones. En el penal de Santa Lucía, los que sobresalían, incluso para bien, se convertían en un problema. El director Ortega lo sabía y comenzó a verlo como una amenaza. «Ese viejo está levantando demasiado respeto. Si sigue así, nos va a causar un motín», le dijo a Cárdenas una noche. «¿Qué hacemos?», preguntó el subdirector. «Lo aislamos. Que aprenda quién manda aquí». Lo que ninguno de los dos sabía era que esa decisión desataría una cadena de eventos que cambiaría el destino del penal para siempre. Esa misma noche, sin previo aviso, los guardias entraron en el pabellón C. Golpearon las rejas con sus porras, despertando a todos. Eusebio fue arrastrado fuera de su celda sin que le dieran tiempo de hablar. Ramiro trató de intervenir, pero lo empujaron al suelo con un golpe seco en el estómago. «¡Déjenlo, cabrones!», gritó con desesperación. Los guardias no respondieron, solo se llevaron al anciano por el pasillo oscuro, mientras los internos golpeaban las rejas, gritando su nombre. Cuando la reja se cerró detrás de ellos, el silencio volvió a caer sobre Santa Lucía. Pero esta vez no era de miedo, era de rabia.
Ramiro se quedó mirando el pasillo vacío con la mandíbula apretada. «Si le hacen algo a ese viejo», murmuró entre dientes, «juro que esto no se va a quedar así». Durante los 3 días siguientes, nadie volvió a ver a don Eusebio. En el penal de Santa Lucía, eso casi siempre significaba una sola cosa: aislamiento. Un lugar al que los presos llamaban el Pozo, una celda sin luz, sin colchón, con un balde de agua y un pedazo de pan duro cada 24 horas. Muchos no salían de allí con la mente completa. Ramiro no dormía. Daba vueltas en su litera, apretando los dientes, escuchando los gritos de los otros internos que exigían saber qué había pasado con el anciano. El ambiente se había vuelto tenso, cargado, como si algo estuviera a punto de estallar. El 4.º día, un custodio de turno nocturno, el único que mostraba cierta humanidad, se detuvo frente a la celda de Ramiro. «Rivas», susurró, «el viejo sigue vivo, pero lo están dejando sin agua». «¿Dónde lo tienen?», preguntó Ramiro de inmediato. «En el bloque de castigo, al fondo. Nadie puede acercarse». «Gracias, compa», dijo Ramiro bajando la voz. El guardia lo miró con cautela. «No te metas en eso, güero. El director está buscando cualquier excusa para darte piso». Pero Ramiro ya había tomado una decisión. Esa misma noche, cuando el silencio cubría el penal y los pasos de los guardias se alejaban por los pasillos, se acercó a la reja y susurró al resto de su bloque: «Mañana, cuando abran para el desayuno, nadie sale, nadie come, hasta que lo saquen». Los murmullos se extendieron de celda en celda. En cuestión de minutos, todo el pabellón C estaba de acuerdo. Aquella decisión, tan simple, sería el primer acto de unidad que el penal vería en años. A la mañana siguiente, cuando los custodios abrieron las puertas, nadie se movió. Las bandejas quedaron intactas. «¡Muévanse, perros!», gritó uno de los guardias. Nadie respondió. Solo se escuchaba la respiración contenida de decenas de hombres decididos. El subdirector Cárdenas llegó furioso. «¿Qué pasa aquí?», rugió. Ramiro dio un paso adelante. «No comemos hasta que saquen al viejo». Cárdenas lo miró con desprecio. «¿Y desde cuándo tú das las órdenes aquí?». «Desde que ustedes olvidaron que seguimos siendo personas», contestó Ramiro con voz firme. El subdirector lo empujó con fuerza. «¡Al aislamiento tú también, cabrón!», gritó, señalando a los guardias. Pero antes de que pudieran actuar, decenas de internos comenzaron a golpear las rejas al unísono. El ruido retumbó por todo el penal, una tormenta de metal y furia que hizo temblar los muros. Los guardias retrocedieron, desconcertados. El director Ortega fue llamado de inmediato. Bajó al bloque rodeado de oficiales armados, pero incluso él notó algo diferente. Los reos no gritaban insultos, no pedían comida ni privilegios, solo una cosa: «Eusebio, Eusebio», coreaban todos una y otra vez, como si fuera un nombre sagrado. Ortega ordenó silencio a gritos, pero era inútil. Finalmente dio una orden seca: «Tráiganlo». Minutos después, el anciano apareció. Caminaba despacio, encorvado, con la ropa sucia y la piel marcada por el encierro, pero sus ojos seguían igual, tranquilos, firmes. Cuando lo vieron, los internos golpearon las rejas una última vez, no con rabia, sino con fuerza de celebración. Ramiro se acercó hasta la reja y lo miró en silencio. «Viejo, pensé que no salías», dijo, con voz quebrada. «Uno no muere tan fácil cuando tiene una razón para seguir», respondió Eusebio, apenas sonriendo. El director Ortega se mantuvo observando la escena incómodo. Aquello no era una simple rebelión, era respeto, puro y sólido, el tipo de poder que ni las armas ni el miedo podían controlar. «Llévenlo a su celda», ordenó Ortega con frialdad. Pero mientras los guardias lo conducían, Eusebio se detuvo frente a él. «No puede encerrar la dignidad, señor director. Solo puede retrasarla». El silencio que siguió
fue absoluto. Ortega lo miró con una mezcla de ira y desconcierto, pero no dijo nada. Esa noche, el penal entero pareció respirar distinto. El aire, aunque espeso, se sentía más liviano. Los internos, incluso los más duros, se acercaron uno a uno para saludar al anciano. Algunos le ofrecieron parte de su comida, otros simplemente lo miraron con gratitud. Ramiro no se separó de él, le llevó agua, lo ayudó a limpiar su espacio y cuando todos dormían, le dijo en voz baja: «Yo nunca tuve a nadie que me enseñara lo que usted me ha mostrado. Nunca es tarde para aprender, hijo», contestó Eusebio con serenidad. Por primera vez, Ramiro lo llamó don Eusebio, con respeto genuino, no por miedo ni por obligación. Los días siguientes, algo cambió en todo el penal. El pabellón C comenzó a organizar pequeñas rutinas: limpieza, ejercicios, lecturas compartidas. El viejo había plantado una semilla y los hombres que antes solo sabían pelear empezaron a cuidar de sí mismos. Pero fuera de esas paredes, el cambio no pasó desapercibido. El director Ortega recibió llamadas desde la Secretaría de Seguridad. «Explíqueme, Ortega, ¿cómo diablos logró que el bloque más violento del penal se volviera pacífico?», preguntó un funcionario con tono suspicaz. «Un interno, un viejo. No entiendo cómo lo hace, pero tiene a todos controlados», respondió Ortega. «Eso puede ser peligroso. Nadie controla una prisión mejor que el miedo». La llamada terminó con una orden implícita: deshacerse del problema. Esa misma tarde, Ortega llamó a su oficina al subdirector Cárdenas. «Necesito que me hagas un favor». «Dígame, jefe». «Ese viejo tiene que desaparecer. Un traslado, un accidente, no me importa cómo, pero no quiero volver a escucharlo nombrar». Cárdenas dudó unos segundos. «¿Y si los demás se enteran?». «No se enterarán», respondió Ortega con una sonrisa seca. «Lo haremos de noche». Mientras tanto, en el pabellón, Eusebio ya presentía algo. Había vivido lo suficiente para reconocer el olor del peligro. Esa noche, mientras todos dormían, se acercó a Ramiro. «Escúchame, muchacho. Si algo me pasa, no busques venganza. No repitas mis errores». Ramiro lo miró confundido. «¿Qué dice, viejo? ¿Qué va a pasarle?». «Nada que no haya pasado antes», respondió el anciano, con esa calma que ya era su sello. El joven quiso insistir, pero el viejo simplemente cerró los ojos, dándole fin a la conversación. A medianoche, los pasos se escucharon por el pasillo. 3 custodios con linternas se detuvieron frente a la celda. «Eusebio Morales, traslado urgente», dijo uno de ellos. Ramiro se levantó de inmediato. «¿A dónde lo llevan?». «No es tu asunto», contestó el guardia empujándolo. Eusebio se levantó sin resistencia. «Tranquilo, hijo. Todo estará bien», dijo antes de salir. Las rejas se cerraron detrás de él con un estruendo metálico. Ramiro corrió hacia la puerta y golpeó los barrotes con furia. «Y le hacen algo, juro que los mato», gritó, pero el eco de su voz se perdió en el pasillo. Al amanecer, el penal estaba más silencioso que nunca. No había conteo, no había desayuno, solo rumores. Algunos decían que el viejo había sido trasladado al sur, otros que lo habían sacado en una camioneta sin registro. Nadie lo sabía. Ramiro pasó todo el día en la litera, sin hablar, sin moverse. La rabia le hervía por dentro, pero recordaba las palabras del anciano: «No busques venganza». Esa noche, sin embargo, algo cambió. Cuando el reloj del penal marcó las 10, un sonido inesperado rompió el silencio. Golpes secos en la puerta principal, seguidos de gritos. «¡Inspección Federal!», se escuchó una voz potente. Los internos se miraron unos a otros, confundidos. Los guardias corrieron de un lado a otro. El director Ortega salió de su oficina con el rostro pálido, y detrás de los inspectores entró un hombre de traje oscuro, acompañado de alguien que todos creían perdido: don Eusebio. El viejo caminó despacio, pero con la frente en alto.
En la solapa del saco del inspector llevaba una insignia federal. El murmullo creció hasta volverse un rugido. Los internos gritaban su nombre, los guardias evitaban su mirada, y Ortega se quedó paralizado, sin saber qué decir. Don Eusebio lo miró de frente. «Le dije que no puede encerrar la dignidad, director», dijo con voz firme, y en ese instante todo el penal comprendió que la verdadera fuerza nunca había estado en los puños, sino en la verdad que ningún muro podía contener. El amanecer después del regreso de don Eusebio fue distinto a todos los anteriores. Por primera vez, el penal de Santa Lucía despertó sin gritos, sin golpes, sin insultos. Los internos permanecían atentos, expectantes, como si una tormenta se hubiese detenido justo antes de caer. El aire olía a cambio. Ramiro apenas había dormido. Aún podía ver la imagen del viejo entrando junto al inspector federal, con la cabeza erguida y los ojos serenos. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. El rumor se extendió por todos los bloques. Eusebio Morales no era un preso común. Había sido un exinstructor del ejército mexicano, retirado después de un escándalo que involucró a oficiales corruptos. Cuando intentó denunciar la red de tráfico de armas dentro de la institución, fue silenciado y acusado falsamente. Encarcelado para desaparecer, había sobrevivido años movido solo por una razón: esperar el momento justo para exponer la verdad. Aquel día, la presencia de los inspectores federales causó un terremoto dentro del penal. Revisaron celdas, interrogaron custodios y exigieron los registros de aislamiento. Ortega, nervioso, sudaba en silencio. Sabía que cada hoja firmada, cada castigo ordenado, podía volverse en su contra. Mientras tanto, Eusebio permanecía tranquilo en el patio, observando el movimiento. Ramiro se le acercó despacio, con la desconfianza de quien aún teme perder lo poco que tiene. «Viejo, ¿qué fue eso?», preguntó, con la voz entre la admiración y la incredulidad. Eusebio lo miró con serenidad. «Una deuda que tenía pendiente. No podía irme de este lugar sin que la verdad saliera a la luz». Ramiro frunció el ceño. «¿Y los de arriba? No van a quedarse de brazos cruzados». «Nunca lo hacen», dijo el anciano con calma. «Pero ya no tengo miedo de lo que puedan hacer. Lo importante es que ustedes vean que sí se puede levantar la voz, incluso aquí». El joven lo observó en silencio. Por primera vez sintió una especie de orgullo que no venía del miedo, sino del ejemplo. Ese día, el penal fue tomado por un ambiente inusual de orden. Los guardias, antes arrogantes, bajaban la mirada. El subdirector Cárdenas evitaba cruzarse con los internos. Ortega, sin embargo, no estaba dispuesto a ceder. Esa tarde, encerrado en su oficina, bebía café mientras el sudor le perlaba la frente. «Esto no se puede quedar así», dijo a su segundo al mando. «Ese viejo me va a costar la carrera». «Ya es muy tarde, jefe», respondió Cárdenas bajando la voz. Los federales encontraron los registros falsos. «¡Cállate!», rugió Ortega golpeando la mesa. «Nadie me va a arruinar. Nadie». Mientras tanto, los federales comenzaron a entrevistar a varios internos, entre ellos a Ramiro. «¿Puede decirnos qué pasó el día que aislaron al señor Morales?», preguntó el inspector. Ramiro respiró hondo. Por primera vez, alguien le daba la oportunidad de hablar con la verdad. «Lo sacaron sin razón, lo golpearon. Todos lo vimos». Hizo una pausa, mirando al inspector. «Y si no hubiéramos protestado, lo habrían matado». El agente asintió, tomando nota. «¿Por qué cree que lo querían eliminar?». «Porque no se arrodillaba ante nadie, ni siquiera ante el director». A lo lejos, don Eusebio lo observaba. En su rostro, una leve sonrisa, casi imperceptible, como quien ve florecer algo que plantó en silencio. Esa noche, cuando los inspectores se retiraron, el penal parecía contener la respiración.
Ortega sabía que su destino pendía de un hilo. No podía permitir que el viejo quedara libre y hablara con la prensa. Necesitaba actuar antes de que la orden de traslado oficial llegara. Al caer la noche, ordenó una reunión con Cárdenas. «Esta noche termina todo», dijo Ortega con frialdad. «Nadie sabrá qué pasó. Solo un intento de fuga más». «No cuente conmigo», replicó Cárdenas levantándose. «Ya tuvimos suficiente». Ortega lo miró fijamente. «Si te niegas, caerás conmigo». El subdirector vaciló unos segundos, pero el miedo pudo más. A la medianoche, 3 custodios armados entraron en silencio al bloque C. Ramiro despertó al oír el sonido de los cerrojos. Se incorporó de golpe y miró hacia la celda del viejo. Eusebio estaba sentado, completamente vestido, como si los hubiera estado esperando. «Vámonos, Morales», dijo el guardia al frente. El anciano se levantó sin resistencia. «No hace falta que me empujen», respondió con calma. Ramiro dio un salto hacia la reja. «¡No se lo lleven!», gritó. Uno de los custodios lo golpeó con la porra a través de los barrotes, haciéndolo retroceder. Eusebio lo miró una última vez. «Recuerda lo que te dije, hijo. La violencia no es la salida». «¡Viejo!», alcanzó a gritar Ramiro mientras lo arrastraban por el pasillo. Los pasos se perdieron en la oscuridad. Minutos después, un ruido seco resonó a lo lejos. Un golpe, un grito ahogado y luego nada. El penal volvió a hundirse en el silencio. A la mañana siguiente, Ortega apareció en el patio con rostro solemne. El interno Eusebio Morales intentó escapar durante la noche, anunció ante todos. Fue abatido por los guardias en cumplimiento de su deber. Ramiro sintió como la rabia le subía desde el estómago hasta los ojos. No creyó una sola palabra, y no fue el único. El rumor se extendió de inmediato. El viejo no había intentado escapar, lo habían ejecutado. Los federales regresaron 2 días después, alertados por las inconsistencias en el informe. Ortega intentó mantener su fachada de autoridad, pero la verdad se filtró por los propios guardias. Uno de ellos, cansado del miedo, confesó lo que realmente había pasado. La noticia cayó como una bomba. En cuestión de horas, el director fue arrestado y Cárdenas, quebrado por la culpa, entregó toda la documentación que confirmaba los abusos dentro del penal. El nombre de don Eusebio Morales comenzó a circular fuera de los muros de Santa Lucía. Los periódicos locales lo describían como un hombre que desafió la corrupción desde adentro. En la televisión, antiguos compañeros del ejército confirmaban su historia. Dentro del penal, Ramiro le hizo una promesa silenciosa, no de venganza, sino de propósito. Comenzó a estudiar, a escribir, a ayudar a otros internos a leer y a comunicarse. Usaba las enseñanzas del viejo como guía. No se trata de imponer, sino de resistir. Poco a poco, los hombres del bloque C transformaron el lugar en un refugio de disciplina y respeto. Los guardias nuevos no entendían cómo era posible que los peores reclusos del penal se comportaran con tanta calma. Algunos pensaban que era miedo, pero no lo era. Era legado. Un día, el inspector que había entrado con Eusebio regresó. Buscaba información para un informe final. Se acercó a Ramiro y lo encontró en el patio, ayudando a un joven a escribir una carta. «Rivas», dijo el hombre, «tengo algo para usted». Le entregó un sobre manila sellado. Dentro, una carta con una caligrafía firme, inconfundible. «Si estás leyendo esto, hijo, significa que ya no estoy ahí. No llores por mí. Mi lucha terminó, pero la tuya apenas comienza. No dejes que el odio te consuma. Enseña a los demás que la dignidad no se mendiga, se construye. Cada vez que elijas hacer lo correcto, aunque nadie te vea, estaré contigo». Ramiro sostuvo la carta durante largos minutos. No lloró,
pero algo dentro de él se quebró y sanó al mismo tiempo. Con el tiempo, su historia trascendió las rejas. Los mismos medios que hablaron del viejo comenzaron a mencionar al exmatón que cambió por su causa. Años después, cuando por fin obtuvo la libertad condicional, Ramiro salió del penal con la carta en el bolsillo y la mirada limpia. Afuera el aire olía a tierra mojada. Se detuvo frente a la puerta, respiró hondo y murmuró: «Lo lograste, viejo, lo lograste», y caminó hacia el horizonte con la certeza de que algunas derrotas, cuando se enfrentan con dignidad, se convierten en victorias eternas. Ramiro el Güero Rivas salió de la prisión de Santa Lucía una mañana gris, con una pequeña bolsa al hombro y la carta de don Eusebio doblada en el bolsillo interior de su camisa. Afuera lo esperaba el mismo mundo que había dejado atrás años atrás, pero él ya no era el mismo. El ruido de los autos, el murmullo de la gente y el olor a gasolina mezclado con pan dulce lo golpearon como un recuerdo que dolía y al mismo tiempo curaba. Caminó sin rumbo durante horas por las calles de Torreón, mirando los rostros de la gente, los niños que jugaban con pelotas en los callejones, las madres que regateaban en los tianguis. Cada gesto, cada mirada, le recordaba que estaba vivo. Pero también le recordaba lo que le había prometido al viejo: hacer algo con esa vida. Esa noche durmió en un albergue de la colonia Zaragoza. El encargado, un hombre delgado y amable llamado Pastor Medina, le ofreció una colchoneta y un plato de sopa. «¿De dónde vienes, muchacho?», preguntó el hombre sirviéndole. «De Santa Lucía», respondió Ramiro sin rodeos. Pastor asintió despacio. «He escuchado de ese lugar. No todos los que salen de ahí regresan caminando». Ramiro no contestó, solo asintió y comió en silencio. Al terminar, sacó la carta de Eusebio, la desplegó y la leyó una vez más, como si necesitara asegurarse de que las palabras seguían siendo reales. «Cada vez que elijas hacer lo correcto, aunque nadie te vea, estaré contigo». Los días siguientes los pasó trabajando en lo que podía, cargando cajas en el mercado, limpiando vidrios en los semáforos, ayudando en el albergue a cambio de comida. Pastor lo observaba en silencio, notando que aquel hombre, a pesar de su pasado, trataba de mantenerse firme, como si cada acción fuera una forma de redención. Una tarde, mientras recogía escombros en una construcción, vio a un grupo de adolescentes peleando en la esquina. No eran mayores de 16 años, se gritaban insultos, empujándose por un teléfono robado. Ramiro se acercó sin pensar. ¡Bájenle!, gritó. Los chicos lo miraron con desafío. Uno de ellos, el más flaco, sacó una navaja. «¿Y tú quién eres, viejo?», le dijo apuntándole. Ramiro no se movió, lo miró directamente a los ojos. «Soy alguien que ya se cansó de ver morir a los que creen que eso los hace fuertes». El chico dudó. En sus ojos había rabia, pero también miedo. Finalmente, bajó la navaja. «¿Qué te importa?», dijo otro de los muchachos. «Me importa porque ustedes todavía pueden elegir. Yo no tuve esa oportunidad», contestó Ramiro, con voz baja pero firme. Aquellas palabras quedaron flotando en el aire. Los chicos se dispersaron murmurando entre sí. Uno de ellos, el mismo que había sacado la navaja, se quedó atrás. «Oiga, ¿usted estuvo en el penal?», preguntó. Ramiro asintió. «¿Y salió?». «Sí». «¿Y se puede cambiar?». Ramiro lo miró largo rato antes de responder. «Se puede, pero cuesta. Cuesta todo». Esa conversación fue el inicio de algo que él no había planeado. Poco a poco, los jóvenes del barrio comenzaron a buscarlo. Algunos iban por curiosidad, otros porque veían en él algo distinto, una autoridad sin violencia. Ramiro los escuchaba, los aconsejaba, les enseñaba lo poco que sabía: boxeo, lectura, respeto. Les hablaba de don Eusebio sin mencionar su nombre, como si fuera una leyenda. «Había un hombre», decía, «un viejo que me enseñó que el miedo no sirve para mandar, solo para destruir.
Con el tiempo, Pastor le cedió un pequeño espacio en el albergue para dar clases. Lo llamaron el Taller de la Dignidad. Allí, Ramiro y un grupo de voluntarios enseñaban oficios básicos: carpintería, mecánica, lectura. Muchos de los jóvenes eran hijos de presos o de mujeres solas. Lo que empezó como un refugio improvisado se convirtió en un centro de cambio. Sin embargo, no todos lo veían con buenos ojos. En el barrio aún mandaban las pandillas. Una noche, 3 hombres llegaron al taller. Rompieron vidrios, patearon las mesas y dejaron un mensaje pintado en la pared: «Esto no es tuyo». Cuando Ramiro llegó al día siguiente y vio el desastre, respiró hondo. Los muchachos lo miraban con furia. «Vamos a buscarlos», dijo uno. Ramiro negó con la cabeza. «No». «¿Cómo que no? Nos dejaron tirados», insistió otro. «Si respondemos igual, perdemos todo lo que hemos hecho», contestó Ramiro con calma. «No vinimos a ser como ellos». Los jóvenes bajaron la mirada. No entendían del todo, pero confiaban en él. Pasaron el resto del día limpiando, pintando, reparando lo que podían. Y al caer la tarde, Ramiro escribió en la pared, sobre el grafiti anterior: «Esto es de todos». La noticia de lo que hacía comenzó a extenderse. Un periodista local, curioso por la historia del exconvicto que reformaba a los jóvenes, lo visitó una tarde. «¿Por qué hace esto?», preguntó, grabadora en mano. Ramiro se encogió de hombros. «Porque alguien me enseñó que cuando uno recibe una lección con sangre, debe compartirla con vida». ¿Y ese alguien? Ramiro sonrió con nostalgia. Un viejo al que todos temían, hasta que aprendieron a escucharlo. El reportaje se publicó con el título «Del miedo al respeto, la historia del hombre que cambió en prisión». En pocos días comenzaron a llegar donaciones. El taller creció. Gente del gobierno local se acercó con promesas de apoyo, aunque Ramiro desconfiaba. Sabía que los poderosos rara vez ayudan sin querer algo a cambio. Pero el cambio verdadero no estaba en las cámaras ni en los reconocimientos, sino en los ojos de los jóvenes que empezaban a creer que podían ser algo más que víctimas del barrio. Una tarde, uno de ellos, el mismo muchacho que años atrás había sacado la navaja, se acercó con un sobre en la mano. «Profe, me aceptaron en el centro técnico», dijo con una sonrisa nerviosa. «Quería agradecerle». Ramiro lo abrazó sin decir nada. En su mente escuchó la voz del viejo: «Cada vez que elijas hacer lo correcto, estaré contigo». Esa noche, sentado frente al taller ya vacío, Ramiro encendió una vela y colocó la carta de don Eusebio sobre la mesa. «Lo logramos, viejo», murmuró, «y apenas estamos empezando. Sin embargo, la vida no deja que la paz dure demasiado». Un mes después, una camioneta negra se detuvo frente al taller. De ella bajó un hombre trajeado con gafas oscuras. «¿Ramiro Rivas?», preguntó con tono cortés. «Sí, soy yo. Trabajo con la Secretaría de Justicia. Venimos en nombre del programa de reinserción social. Queremos proponerle algo». Ramiro frunció el ceño. «¿Qué tipo de algo?». «Queremos que ayude a capacitar a otros internos, enseñar lo que usted aprendió». El silencio duró unos segundos. Ramiro miró el suelo, luego al hombre, y finalmente asintió. «Si sirve para que nadie más se pierda como yo me perdí, cuente conmigo». Esa decisión lo llevó de regreso al lugar que había jurado no volver a pisar, el penal de Santa Lucía. El día que entró, los pasillos olían igual: humedad, cloro, hierro, pero algo en el aire era distinto. Muchos guardias nuevos, reglas diferentes, y en el muro del patio una placa recién colocada: «En memoria de Eusebio Morales», por demostrar que incluso en la oscuridad, la dignidad puede ser luz. Ramiro se quedó mirándola largo rato. Los ojos se le llenaron de lágrimas, pero no lloró. El director actual, un hombre joven, se le acercó. «Dicen que usted fue cercano a él». «No». Ramiro sonrió suavemente. «Fui su alumno.
Cuando salió del penal esa tarde, los internos lo habían aplaudido, no por miedo, sino por respeto. Por primera vez, sintió que el ciclo estaba cerrado. Camino al taller, el viento le trajo un olor a tierra mojada. Levantó la vista y vio el cielo abierto, el mismo cielo que había visto tras las rejas tantos años. «Gracias, viejo», susurró. «No me enseñaste a pelear, me enseñaste a vivir». Y siguió caminando con paso firme, mientras en su bolsillo la carta doblada parecía pesar menos. El tiempo había pasado. 5 años desde aquel día en que Ramiro Rivas volvió a entrar al penal de Santa Lucía, ya no como interno, sino como mentor. Desde entonces, su vida se había llenado de un propósito que jamás imaginó tener. Cada semana cruzaba las mismas rejas oxidadas que antes lo encerraron, pero ahora lo hacía por voluntad propia para enseñar a otros hombres lo que él mismo aprendió con sangre, golpes y redención. Afuera, el Taller de la Dignidad se había convertido en un proyecto nacional. Jóvenes de distintos barrios, exconvictos y personas en recuperación acudían para aprender oficios, estudiar o simplemente tener un lugar donde sentirse humanos otra vez. Los muros estaban cubiertos de frases escritas a mano, muchas de ellas tomadas de las palabras de don Eusebio. El respeto se gana con acciones, no con miedo. Otra decía, nadie está tan perdido que no pueda volver a empezar. Ramiro caminaba entre los bancos de trabajo, saludando a cada alumno. Tenía el cabello corto, algunas canas tempranas y una calma en la mirada que antes no conocía. Su voz, profunda y pausada, se había vuelto guía para muchos. A veces, cuando hablaba, sentía que era la voz del viejo la que salía de su boca. Una mañana, mientras revisaba herramientas, una mujer joven se le acercó. «¿Usted es el señor Rivas?», preguntó con timidez. «Sí, hija, ¿en qué puedo ayudarte?» «Mi papá estuvo con usted en Santa Lucía, me pidió que le entregara esto». Le tendió una pequeña caja de madera, gastada pero bien cuidada. Ramiro la tomó con manos temblorosas. Dentro había una medalla militar antigua y una foto en blanco y negro. Don Eusebio, mucho más joven, con uniforme y una sonrisa leve, de esas que no necesitan palabras. En el reverso de la foto, una frase escrita con tinta casi borrada: «Lo que uno enseña con honor nunca muere». Ramiro no pudo evitar cerrar los ojos. Sentía que el corazón le latía más despacio, como si el tiempo se detuviera. «¿Tu padre quién es?», preguntó con voz quebrada. «Se llama Daniel Morales. Era hijo de don Eusebio». Ramiro la miró sorprendido. No sabía que tenía familia. Él tampoco lo decía mucho, contestó la joven. Pero cuando supo lo que hizo mi abuelo en el penal, se sintió orgulloso. Dijo que usted fue su mejor alumno. Las palabras lo atravesaron como un golpe suave, pero profundo. Le pidió permiso para quedarse un momento solo. Caminó hasta el fondo del taller, donde había un pequeño altar con una vela y la carta original del viejo, enmarcada. Colocó la foto y la medalla junto a ella. «Gracias por dejarme seguir tu camino», murmuró. «Cumplí, viejo, cumplí». Durante los meses siguientes, Ramiro siguió con su labor, pero algo dentro de él empezó a cambiar. No era tristeza, sino una especie de llamado interior. Cada vez que hablaba con los jóvenes, sentía que debía hacer algo más, algo que cerrara definitivamente el ciclo. Así nació la idea de un documental. Una productora local, enterada de su historia, le propuso grabar un proyecto sobre el penal, sobre cómo un hombre había cambiado desde dentro una cultura de violencia. Ramiro dudó al principio, pero luego aceptó, no por fama, sino porque quería que la voz del viejo llegara más lejos. El rodaje comenzó en Santa Lucía. Volvió a caminar por los pasillos, a saludar a algunos internos que aún recordaban a don Eusebio. Muchos de ellos se habían reformado, otros simplemente sobrevivían. Frente a la cámara, Ramiro habló con calma, sin dramatismos.
Yo no vine aquí a ser un héroe, vine porque un día un anciano me enseñó que el respeto no se impone con los puños, que el silencio también enseña, que la dignidad no se suplica. La cámara captó cada gesto, cada pausa. Al final, el documental se tituló Segundos de Dignidad, en alusión a aquella pelea inicial que cambió su destino. Cuando se estrenó, la reacción fue abrumadora. La historia de don Eusebio y de Ramiro conmovió al país. Escuelas, instituciones y centros de reinserción comenzaron a usar el material como herramienta educativa. Pero para Ramiro, lo más importante fue algo más sencillo: saber que la historia del viejo no quedaría en el olvido. Una noche, después del estreno, Ramiro regresó solo al taller. La ciudad dormía y el silencio lo envolvía. Encendió la luz tenue del altar y observó la medalla, la foto y la carta. Se sentó frente a ellas, respiró hondo y comenzó a hablar en voz baja. Nunca pensé que terminaría aquí, viejo, ni que alguien como yo pudiera inspirar a nadie. Pero tenías razón. No se trata de cuántas veces caigas, sino de lo que haces cuando te levantas. Cerró los ojos y recordó aquella primera vez en el comedor cuando el viejo lo había derribado sin esfuerzo. En ese instante entendió que esa derrota fue, en realidad, el primer paso hacia su libertad. Afuera comenzó a llover. Las gotas golpeaban el techo de lámina como si marcaran un ritmo viejo, familiar. Ramiro se levantó, apagó la vela y salió al patio. Dejó que la lluvia lo empapara por completo. No huyó, no buscó refugio. Solo levantó la cara al cielo, como si saludara a alguien invisible. Días después, recibió una llamada inesperada. «Señor Rivas, le habla el director del penal de Santa Lucía». Era la misma voz amable que lo había recibido años atrás. «Queremos organizar una ceremonia en honor al señor Morales. Su legado merece un reconocimiento formal». Ramiro guardó silencio unos segundos. «¿Cuándo será?», preguntó. «El próximo viernes. Nos gustaría que usted diga unas palabras». El día llegó. El patio del penal estaba lleno. Internos, guardias, autoridades y periodistas formaban un círculo alrededor del podio improvisado. En el centro, una placa nueva, brillante, con letras doradas: Don Eusebio Morales, símbolo de respeto, disciplina y humanidad. Ramiro subió al estrado. Miró a los hombres tras las rejas, los mismos que alguna vez temió, y habló con voz firme. «Este lugar fue mi infierno, pero también mi escuela. Aquí conocí a un hombre que me enseñó que no hay vergüenza en caer, solo en no levantarse. Me enseñó que la verdadera fuerza no se demuestra golpeando, sino controlando el impulso de hacerlo. Don Eusebio cambió este penal, pero más que eso, cambió nuestras almas». Hubo silencio. Luego, uno a uno, los internos comenzaron a aplaudir, no por obligación, sino con respeto. Ramiro bajó del podio y se acercó a la placa. Colocó la medalla sobre ella y con voz apenas audible susurró: «Misión cumplida, viejo». Esa tarde, al salir del penal, el cielo se abrió entre nubes grises. Caminó despacio hasta el portón principal, donde el nuevo director lo despidió con un apretón de manos. «Gracias por devolvernos la esperanza, señor Rivas». Ramiro sonrió. «No la devolví yo. Solo recordé lo que un anciano ya había dejado aquí». De regreso al taller, el sol comenzaba a ponerse. Los jóvenes lo esperaban afuera, riendo, reparando bicicletas, pintando murales. En una de las paredes, alguien había escrito una frase en letras grandes: «La dignidad no se hereda, se aprende». Ramiro la observó un momento. Luego, con una brocha, añadió debajo: «Y se enseña con ejemplo». El viento soplaba suave, levantando polvo y hojas secas. El olor a madera y pintura llenaba el aire. Mientras el cielo se teñía de naranja, Ramiro se sentó en una silla vieja y miró al horizonte. No sentía orgullo ni tristeza, solo una calma profunda.
esa misma calma que había visto por primera vez en los ojos del viejo. Al caer la noche, apagó las luces del taller, guardó las herramientas y cerró la puerta. Antes de irse, tocó el marco donde descansaba la carta de don Eusebio y murmuró: «Hasta aquí llegamos los dos, viejo, pero lo que sembraste, eso va a seguir». Y así fue. En los años siguientes, el Taller de la Dignidad se multiplicó por todo el país. Cada nuevo grupo llevaba una copia de aquella carta en la pared y una medalla grabada con una sola palabra: respeto. Ramiro envejeció con serenidad. Nunca dejó de visitar el penal, ni de hablar de aquel anciano que, en cuestión de segundos, le enseñó el valor más grande de todos, la dignidad. Y cada vez que terminaba de contar la historia, se hacía un silencio profundo entre los jóvenes, un silencio cargado de admiración. Entonces Ramiro sonreía y decía, con voz baja pero firme: «El matón desafió al anciano y fue derrotado frente a todos en segundos, pero en esa derrota nació un hombre nuevo,